Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. El papel de los evangelistas es el de predicar el evangelio a quienes no conocen a Jesucristo. Es que los perdidos escuchen el evangelio. A través de esa predicación pudiera estar siendo llamado la persona que no conoce a Cristo. El papel del maestro como tal es enseñarle a la iglesia lo que establece la palabra de Dios. El papel del pastor es cuidar a las ovejas, cuidar el redil, cuidar a las almas, a los cristianos, cuidarlas de que no sean arrebatadas por el enemigo, por el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Dios llama a quienes no conocen a Cristo a través de sus ministros, puestos para predicar el Evangelio, escogidos por Jesucristo para predicar el Evangelio. Pero también llama a la gente que está en la iglesia, porque hay cristianos que tienen años en la iglesia, o poco tiempo, o mucho tiempo, y realmente están en la iglesia, pero no están en Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 14, a partir del versículo 15, dice la palabra: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a venderla. Te ruego que me excuses. Muchos están pendientes de sus posesiones, de sus negocios, y hacen caso omiso a lo que establece el Evangelio. Incluso muchos que estando dentro de la iglesia, que dicen ser cristianos, están pendientes de sus negocios y a Jesucristo lo apartan. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otros están pendientes de su trabajo, ponen en primer lugar al trabajo y a Jesucristo lo apartan. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otros están pendientes de su gente, que por supuesto es bueno estar pendiente de la familia y de los suyos, pero anteponen a los demás y apartan a Jesucristo. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este es Dios invitando a la humanidad para que se llene su casa, para que se llene el reino de Dios, para que se llene de vida eterna. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Es decir, a quien Dios llama, pero hace caso omiso al Evangelio, no significa con ello que entrará al reino de Dios. Así de sencillo. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el libro de Mateo, el capítulo 20, versículo 16, dice la palabra: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Qué privilegio ser uno de los escogidos por Dios. Le hablo a quienes aún no conocen a Jesucristo, quienes han recibido palabras, pero que se burlan del Evangelio. Le hablo a quienes tienen años en la iglesia o están como nuevos creyentes, pero aún no son de Cristo. Van porque la corriente los ha arrastrado, pero aún no son de Cristo. Dice la palabra: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor Jesucristo. Es decir, que hay muchas moradas. Y lo dice Dios, y lo dice Jesucristo, es que hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Pero a quienes Dios llama y se burlan del Evangelio, no tienen cabida en esas moradas. Quienes Dios llama están tan ocupados en sus cosas, en sus negocios, en sus trabajos, en lo terrenal, no tendrán cabida en esas moradas. Quienes se burlan del Evangelio no tendrán cabidas en esas moradas. Quienes están dentro de la iglesia, tienen años en la iglesia, que lo que lo pasan es juzgando a los demás, cual fariseos, no tendrán cabida en esas moradas. Así que les hablo a quienes no tienen a Cristo todavía reinando en sus vidas, y les hablo a quienes están en la iglesia pero no están en Cristo. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Estad atentos, oír el Evangelio, oír la sana doctrina. Que tu fe se afiance en Dios, en Cristo Jesús. Que la Biblia sea tu alimento diario, tu alimento espiritual. Que la sana doctrina sea lo que entre por tus oídos y no lo que propalan hoy los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles, mercaderes del Evangelio, hombres que se endiosan a sí mismos, hombres que usan al pueblo de Dios para enriquecerse a ellos, para vivir ellos a sus anchas, como si Dios no se diera cuenta de eso. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Les hablo a quienes no conocen a Cristo, a quienes no tienen a Cristo en su corazón aún, y les hablo a muchos que son parte de la iglesia, pero que no son parte de Cristo. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. En la casa del Padre muchas moradas hay, y Jesucristo está haciendo lo propio, apartando las moradas para los escogidos, para los hijos de Dios. Atenta, iglesia, atenta. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esfuérzate. Sé obediente a Dios, al Padre. Sé un lector, un estudioso de la Biblia. Sé una persona de oración. Gánate una de las moradas que Jesucristo está haciendo ya en la casa del Padre. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Un abrazo, iglesia. Dios te bendiga.